Si te vienes para acá, te secuestramos, ¿eh? Ya no vuelves a Estados Unidos. Pues muy bien. Pues la siguiente pregunta tiene que ver, de hecho, tres personas ya han hecho la pregunta en la bandeja de entrada y no es exactamente, hay varias personas que me han preguntado sobre tu postura escatológica porque ya hablaste de las 70 semanas, pero en cuanto a la primera comunidad, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a la escatología? Porque sé que es un tema en Internet que siempre está, Sí, sí. ¿verdad? ¿Cuál era la escatología, digamos, axiomática esencial de la Bueno, iglesia vamos a primitiva? ver. Esos primeros cristianos tenían una visión escatológica muy bíblica y estarían absolutamente espantados con lo que vemos en Internet, en libros, etcétera, etcétera. Es decir, si a una de esas personas tú de pronto le desplegaras esta especie de calendario escatológico, dispensacionalista, etcétera, estarían, esos sí que en ese momento hubieran pensado que estáis llenos de vino dulce, como en el día de Pentecostés, porque verdaderamente no hubieran podido creer cosa semejante. Vamos a ver, la esperanza de la segunda venida de Cristo era muy importante entre esos primeros cristianos, pero dice mucho de ellos que era gente que en general no enloqueció. El único caso que tú ves en ese sentido, y parece más bien que eran unos descarados que unos locos, son esos de Tesalónica que dijeron, bueno, la venida puede que estar muy cerca, dejamos de trabajar, ¿no? Y Pablo dijo, bueno, pues entonces tenéis que dejar de comer porque el que no trabaje, que no coma, que no es una frase de Lenin, como creen muchos, sino que es una frase del apóstol Pablo. Pero en términos generales ellos tenían una visión de la escatología enormemente sencilla, es decir, ellos esperaban la segunda venida de Cristo, esperaban que además se produjera esa resurrección de justos e injustos y esperaban que efectivamente había un destino eterno vinculado a la decisión que tú hubieras tomado en relación con el Mesías e Hijo de Dios en el curso de tu vida. Y realmente todo, no me atrevo a llamarlo sofisticación, porque es que no creo que sea sofisticado, yo creo que es novelesco. Toda esa novelería escatológica que sufrimos ahora es algo que sinceramente no se les hubiera pasado jamás por la cabeza, ¿no? Y la interpretación de muchos pasajes, que ahora es una interpretación popular, porque la gente no sabe que su existencia es de los últimos 4 siglos, pues evidentemente es algo que no tenía ningún tipo de sentido para ellos, ¿no? Hay que decir también, en honor a la verdad, que claro, el siglo I es anterior a la Reforma, es por lo tanto anterior a la Contrarreforma y por lo tanto no podía existir un sistema escatológico como el dispensacionalismo que crearon 2 jesuitas españoles que se llamaban Lacunza y Rivera para intentar dinamitar a la Reforma. Y entonces, pues claro, es que las situaciones de 1500 años después no eran la que vivían esos primeros cristianos y por lo tanto evidentemente no tenían ese tipo de puntos de vista. Y si me permites una nota casi cómica, pero no me puedo resistir a ello, si esa gente del siglo I hubiera oído que Ros, Mesec y Tubal son Rusia, Moscú y Tobolsk, yo no sé si se hubieran muerto de un infarto, se hubieran puesto a reírse a carcajadas, primero porque Ros es la palabra hebrea para jefe, no tiene nada que ver con Rusia, y tanto Mesec como Tubal son poblaciones del Asia Menor, o sea, no tienen nada que ver con Moscú, ni con Siberia, ni con la invasión de Ucrania, ni cosa parecida. Es decir, hay gente que es muy atrevida a la hora de ciertas interpretaciones y no es consciente de lo que eso hubiera significado para esa gente que sabía perfectamente lo que era Mesec. Y Mesec está situado en el Asia Menor, o sea, está pero más lejos de Rusia, casi tan lejos de Rusia como estamos tú y yo, estando tú en Almería y yo en la Florida en estos momentos. Oh, vaya, qué bien. César, ¿podéis repetir? Entonces dijiste que los nombres de los dos jesuitas, uno era Rivera y ¿cómo se Uno llamaba el era primero? Lacunza y Lacunza. Rivera. Lacunza y Rivera lo que quieren es apartar totalmente la idea de que el hombre del pecado es el papado, que es algo Oh, que la reforma o muchos reformadores sostienen. Hay que recordar
que en el prólogo original de la Biblia del Rey Jaime de 1611, prólogo que suelen suprimir en algunas ediciones modernas de la Biblia del Rey Jaime, se afirma de manera tajante que el Papa es el anticristo. Y que efectivamente, y es el anticristo porque pretende que es la piedra, que solo es Cristo, pretende que es la cabeza de la Iglesia, que solo es Cristo, pretende que hay que estar unido a Él para la salvación, cuando la salvación solo viene por la unión con Cristo. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Y eso, que ahora a muchos les sonará algo tremendamente raro, sin embargo era un punto de vista muy extendido en el siglo XVI, y Lacunza y Rivera, como buenos jesuitas, elaboran todo un sistema teológico que, por supuesto, aparte al papado de cualquier referencia negativa, y para ello incluso separan la visión de por un lado la Iglesia y por otro Israel, como dos pueblos de Dios distintos y diferentes y separados. Eso es algo que no tuvo ni siquiera éxito dentro de la Iglesia Católica, aunque ellos vendieron su libro con cierto éxito, pero que recupera a inicios del siglo XIX un predicador que se llamaba Edward Irving, que cuando este libro se traduce al inglés a inicios del siglo XIX, le parece que ha visto la luz en escatología y él lo incorpora. Al principio, sin la menor atención por parte de iglesias evangélicas, y de hecho el dispensacionalismo solo empieza a entrar con fuerza en las iglesias evangélicas a partir de la Biblia de Scofield, que sí asume la visión dispensacionalista y que un día nos van a contar quién la financió y además qué interés podía tener esa gente en financiar la Biblia de Scofield. Pero en cualquiera de los casos es un sistema que no ha sido creído por el cristianismo a lo largo de la mayor parte de su historia, ¿no? Y entonces alguno podría decir, bueno, pero es que lo que pasa en el tiempo del fin lo sabremos en el tiempo del fin, y es para decirle, oiga, ¿y en 1830 usted cree que estábamos en las puertas de la segunda venida de Cristo? Porque si hace 200 años pasaba eso, evidentemente esto se ha prolongado excesivamente, ¿no? De modo que esas visiones que son tan populares, muy llamativas, muy atractivas para entretener a la gente en cosas poco útiles, pues hombre, a esos primeros cristianos no se les hubiera pasado jamás por la cabeza, entre otras cosas, y yo creo que este es un elemento importante que el libro saca a la luz, pero que no es mérito del autor, es algo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara en el sentido de que el centro de la vida del cristiano es Cristo. Es Dios y es Cristo. El cristianismo es teocéntrico y cristocéntrico. Y sin embargo, lamentablemente, hemos ido avanzando hacia un cristianismo que es egocéntrico. Es decir, el cristianismo es interesante porque Dios hace lo que yo quiero. Yo, como si fuera un mago, invoco, proclamo, confieso lo que quiero y entonces Dios hace que eso se convierta en realidad. O el curso de la historia pues va a ser el que a mí me apetece que sea, porque el centro de la historia soy yo. Bueno, esto es muy humano, pero no es en absoluto cristiano. Y una de las cosas que uno ve claro en la vida de esas comunidades cristianas primitivas es el hecho de que el centro era Cristo y que la vida de esos cristianos era absolutamente cristocéntrica. El Señor era Cristo. El Señor no soy yo convocando a Dios como si fuera un brujo para que Dios satisfaga mis deseos. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta. Voy a hacer una última referencia a lo de Israel porque me parece importante. Cualquiera que vaya al capítulo 15 del libro de los Hechos, y en el libro de los primeros cristianos yo dedico bastante espacio a explicar todo el trasfondo rabínico de esa discusión que hay en Hechos 15, sabe que en un momento determinado Santiago o Jacobo zanja la discusión apelando a Amós. Y entonces él apela a la profecía del profeta Amós y dice que en ese momento se está cumpliendo el que Dios levanta el tabernáculo de David. Y uno dice, bueno, ¿y qué entendían estos primeros cristianos
porque Dios levantaba el tabernáculo de David, porque iba a crear un Estado judío en Oriente Medio, porque se iba a producir un gran triunfo de Israel sobre las naciones, etc. No. La profecía que se cumple en que Dios alza el tabernáculo de Israel es que de pronto en ese tabernáculo entran los gentiles mediante la fe en Jesús. Y aquí, como él dice, aquí se cumple lo que dijo el profeta Amós. Es decir, el pueblo de Israel es alzado, el tabernáculo de David es alzado, cuando no se limita a los judíos, sino que de pronto, mediante la fe en el Mesías, los gentiles entran ahí también. Y es lo mismo que dice Pablo cuando dice que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La descendencia de Abraham son aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, y eso incluye a un etíope, un chino o un maorí de Oceanía. Y esto es algo importante de ver, porque hay gente que en ese sentido, gracias a Lacunza y Rivera y a su dispensacionalismo, anda muy, muy confusa. Y sobre todo pasa por alto el hecho importantísimo que tenían muy claro esos primeros cristianos de que la salvación no deriva ni de pertenecer a una organización, ni de pertenecer a una nación, ni de pertenecer a un grupo social o a una raza, sino que la salvación es algo que está vinculado al hecho de recibir a través de la fe el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Cuando una persona pone la fe en ese sacrificio expiatorio, es justificado no por obras, sino que es justificado por la fe. Y esto es enormemente importante.